Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea el horario que estén viendo este video. Como cada semana les saluda Eric Jorge Matos y Fuentes, un estudiante de odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta oportunidad les traigo un artículo sumamente interesante titulado Uso de radiografía panorámica para predecir el deterioro sensorial postquirúrgico después de la extracción de terceros molares mandibulares impactados. La extracción de terceros molares mandibulares impactados es la cirugía dentoalveolar menor más común en un consultorio dental. Se pueden encontrar algunas complicaciones durante el periodo perioperatorio y posoperatorio. Uno de ellos es el deterioro sensorial postquirúrgico, que es raro pero posiblemente irreversible. Se ha informado que las tasas de complicaciones del daño del nervio alveolar inferior como resultado de una extracción de terceros molares mandibulares oscilan entre el 0,5% y el 5%, mientras que el daño permanente del nervio alveolar inferior fue de menor a 1%. Para evitar estas complicaciones postquirúrgicas se han sugerido muchos factores de riesgo asociados con la extracción de terceros molares mandibulares, incluida la experiencia del cirujano, el método de anestesia, la edad del paciente, la morfología del diente y la proximidad de la raíz al canal del nervio alveolar inferior. La íntima relación anatómica entre la raíz de tercer molar mandibular y el nervio alveolar inferior se ha propuesto en las últimas décadas como uno de los principales factores de riesgo de deterioro sensorial postquirúrgico. Por lo tanto, muchas técnicas de imagen se han desarrollado para evaluar la localización anatómica precisa de los terceros molares mandibulares, tal como la película periapical, película dental panorámica, plano en sección transversal de tomografía, tomografía computarizada y magnético imágenes de resonancia. Entre estas técnicas de imagen, solo la resonancia proporciona la verdadera posición anatómica del haz neurovascular alveolar inferior. Sin embargo, también es la técnica de obtención de imagen más cara y que requiere más tiempo. En consecuencia, la resonancia magnética no es una técnica de imagen práctica para la evaluación preoperatoria durante la cirugía de extracción de terceros molares mandibulares impactadas de rutina. Todas las demás técnicas de imagen como la radiografía periapical, radiografía panorámica dental, tomografía de plano transversal y tomografía computarizada solo pueden identificar indirectamente la ubicación anatómica del nervio alveolar inferior, trazando la corteza exterior del canal del nervio alveolar inferior. Aunque la película periapical produce la imagen más detallada de la morfología de la raíz de terceros molares mandibulares y sus estructuras circundantes a la resolución más alta. La colocación real de la película a menudo se ve obstaculizado por el reflejo nauseoso del paciente y otras estructuras orales como la base de la lengua o el piso de la boca. Aunque la película periapical es la menos costosa y la más disponible en todas las clínicas dentales, no se utiliza de forma rutinaria para la evaluación de la relación anatómica entre la raíz de los terceros molares mandibulares y el canal del nervio alveolar inferior. La tomografía de plano transversal podría ser una buena opción durante el estudio preoperatorio, ya que proporciona no solo la proximidad sino también la relación vestíbulo-lingual entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior. Sin embargo, no es ampliamente aceptado por la mayoría de los dentistas y cirujanos maxilofaciales orales, probablemente debido a su calidad de imagen borrosa y la dificultad para diferenciar entre el canal del nervio alveolar inferior y la porosidad del espacio medular. A principios de la década del 2000, la tomografía computarizada se introdujo y se utilizó en odontología para evaluar la relación anatómica entre la raíz de terceros molares mandibulares y el canal del nervio alveolar inferior. Más recientemente, las imágenes de reconstrucción tridimensional que muestra la relación
entre la raíz de los terceros molares mandibulares y el canal del nervio alveolar inferior están disponibles mediante tomografía computarizada de haz de cónico. Mientras tanto, la exposición a la radiación se reduce en gran medida con la tomografía computarizada de haz de cónico en comparación con la tomografía computarizada convencional. La nueva tomografía computarizada de haz de cónico presenta una modalidad de imagen casi ideal para evaluar la proximidad entre la raíz de terceros molares mandibulares y el canal del nervio alveolar inferior. Desafortunadamente, esta tecnología todavía no se usa ampliamente en los países en desarrollo, tal vez debido a los altos costos asociados con la tomografía computarizada de haz de cónico, que a menudo son un impedimento para el dentista en ejercicio. Además, la posibilidad de una mayor exposición a la radiación también puede ser motivo de gran preocupación para algunos pacientes. Si se tiene en cuenta el efecto costo-beneficio y la información que proporciona la imagen en sí, no es de extrañar que la mayoría de los dentistas y cirujanos orales todavía utilicen la radiografía panorámica con tanta frecuencia para evaluar la relación íntima entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior. La fiabilidad de la radiografía panorámica para predecir la relación entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior sigue siendo algo controvertida. Se propone 7 signos radiográficos para presidir la lesión del nervio alveolar inferior postquirúrgica durante la extracción de un tercer molar mandibular impactado. Según la literatura, la sensibilidad estimada de los signos radiográficos como predictor del daño del nervio alveolar inferior oscila entre un 66% y al 79%, mientras que la especificidad oscila entre el 39% y 86%. La proximidad visual entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior en una radiografía panorámica siempre sugiere un mayor riesgo de la lesión del nervio alveolar inferior postquirúrgica. Dado que la mayoría de los dentistas utiliza la radiografía panorámica como una herramienta de evaluación para la cirugía de extracción de terceros molares mandibulares impactados, es necesario examinar de cerca la precisión de esta modalidad de imagen. El propósito de este estudio es determinar si existe una correlación entre los factores de riesgo radiográficos y las deficiencias sensoriales postquirúrgicas. Presumimos que los hallazgos radiográficos positivos aumentan la posibilidad de deterioro sensorial postquirúrgico. Cada parámetro individual se examina estadísticamente para atestiguar su asociación con la discapacidad sensorial con su respectiva sensibilidad y especificidad. Se inscribieron en este estudio un total de 120 pacientes que consultaron al Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital General de Veteranos de Taipei, en Taiwán, para la extracción de terceros molares inferiores impactados desde noviembre del 2008 hasta marzo del 2009. Fueron elegidos debido a la estrecha distancia entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior en la radiografía panorámica. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los pacientes, se evaluó la función sensorial del nervio alveolar inferior y se confirmó que estaba intacta por cada paciente antes del procedimiento quirúrgico. Ninguno de los pacientes tenía antecedentes neurológicos. Los datos epidemiológicos recopilados incluyeron el sexo, edad y tipo de diente impactado. La proximidad se definió como cercana, 1 milímetro entre la raíz del tercer molar mandibular y la corteza superior del canal del nervio alveolar inferior. En contacto con la raíz del tercer molar mandibular apenas toca la corteza superior del canal del nervio alveolar inferior, o superpuesta, en donde la raíz del tercer molar mandibular se superpone al canal del nervio alveolar inferior. Todos los terceros molares mandibulares se eliminaron mediante el método de fresa con pieza de mano quirúrgica recta. El
procedimiento quirúrgico fue realizado por 3 cirujanos orales en el Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital General de Veteranos de Taipei. 2 cirujanos orales experimentados leyeron las radiografías de forma independiente. Esta encuesta clínica se realizó con la aprobación de todos los pacientes. El resultado del paciente no tiene correlación con este estudio en sí. 7 signos radiográficos representan las variables predictivas que incluyen oscurecimiento de la raíz, que es la radiolucidez del área de la raíz del tercer molar mandibular, donde se superpone la raíz del tercer molar mandibular y el conducto del nervio alveolar inferior. Interrupción de la línea radiopaca, que indica la ausencia de continuidad de la corteza del canal del nervio alveolar inferior. Desviación del canal alveolar inferior, que sugiere un cambio en la dirección del canal del nervio alveolar inferior cuando discurre cerca de la raíz del tercer molar mandibular. Bífido y oscurecimiento del ápice radicular del tercer molar mandibular, donde se superpone el canal del nervio alveolar inferior. Deflexión de la raíz, que es morfología radicular dilacerada del tercer molar mandibular, donde el canal del nervio alveolar inferior está en contacto o superpuesto a él. Estrechamiento del canal alveolar inferior, que es el estrechamiento de la dimensión del canal del nervio alveolar inferior, donde el canal y la raíz del tercer molar mandibular están en contacto o superpuesta. Y estrechamiento de la raíz, que es el estrechamiento de la raíz del tercer molar mandibular, donde el canal del nervio alveolar inferior y la raíz del tercer molar mandibular está en contacto o superpuesto. Las variables del resultado fue entumecimiento en el labio inferior ipsilateral, que se definió como un deterioro sensorial en comparación con la sensación en el lado contralateral. A todos los pacientes se les pidió que registraran el tiempo de recuperación de la anestesia de bloqueo del nervio alveolar inferior y se les dio seguimiento una semana después. En la cita del seguimiento de una semana se utilizaron alicates de algodón para estimular los 5 puntos de referencia en el labio inferior de forma bilateral y se registró la diferencia de sensación entre los 5 puntos a cada lado del labio. Si más de 3 puntos del labio ipsilateral presentaban alteración sensorial, el resultado se definía como una alteración sensorial positiva tras la extracción del tercer molar mandibular inferior ipsilateral. La muestra de estudio estuvo compuesta por 120 pacientes con una edad media de 25,6 años y el 54% de la muestra fue de sexo masculino. Los 2 cirujanos evaluaron un total de 120 terceros molares mandibulares impactados de forma independiente y el valor de K fue de 0,76 en la concordancia entre examinadores. Según la clasificación de Pell-Gregory, había 28 pacientes con terceros molares mandibulares de clase 1, 70 pacientes con terceros molares mandibulares de clase 2 y 22 pacientes de terceros molares mandibulares de clase 3 y 62 pacientes de oclusal nivel A de terceros mandibulares, 43 oclusales nivel B de terceros molares mandibulares y 15 pacientes oclusales nivel C de terceros molares mandibulares. Las frecuencias de los signos radiográficos panorámicos fueron oscurecimiento de la raíz en un 42 de pacientes de terceros molares mandibulares, interrupción de la línea radiopaca en 70 pacientes de terceros molares mandibulares, derivación del canal alveolar inferior de 27 pacientes de terceros molares mandibulares, el ápice oscuro y bífido se dio en 25 pacientes de terceros molares mandibulares, deflexión de la raíz en 28 pacientes de terceros molares mandibulares, estrechamiento del canal alveolar inferior en 46 pacientes de terceros molares mandibulares y estrechamiento de las raíces en 26 pacientes de terceros molares mandibulares. Después de la extracción de terceros molares mandibulares, el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior se observó en 13 pacientes, según los informes de los propios pacientes, y fue confirmado por nuestro examen clínico neurosensorial. Todos los casos de la lesión del nervio alveolar inferior se resolvieron en 6 meses.
La frecuencia del deterioro sensorial del nervio alveolar inferior en este estudio fue del 10,8%. 3 de los signos radiográficos se asociaron estadísticamente con deterioro sensorial del nervio alveolar inferior, incluida la interrupción de la línea radiopaca, la desviación del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior. Sin embargo, el oscurecimiento de la raíz, el ápice oscuro y bífido, la desviación de la raíz y el estrechamiento de la raíz no se asociaron estadísticamente con el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior. Utilizando la interrupción de las líneas radiopacas para predecir el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior postquirúrgico, la sensibilidad fue del 0,92, una especificidad del 0,45, un valor predictivo positivo del 0,17 y un valor predictivo negativo del 0,02. Los otros factores predictivos radiográficos importantes fueron desviación del canal alveolar inferior, que se dio una sensibilidad del 0,77, una especificidad del 0,84, un valor predictivo positivo que fue de 0,37, un valor predictivo negativo del 0,03 y estrechamiento del canal alveolar inferior con una sensibilidad del 0,69, una especificidad del 0,65, un valor predictivo positivo 0,19, un valor predictivo negativo de 0,05. Ingresando a la discusión, el deterioro sensorial transitorio del nervio alveolar inferior después de la extracción de terceros molares mandibulares es una complicación común, aunque la mayoría de los pacientes se recuperan del entumecimiento en su labio inferior ipsilateral en unos meses. Sin embargo, la sensación desagradable no solo molesta al paciente, sino también al dentista. La capacidad de prevenir y predecir esta complicación es, por tanto, un tema popular de importancia clínica en odontología. Los estudios han demostrado que la disfunción del nervio después de la cirugía del tercer molar mandibular es la tercera complicación más común después de la osteoides alveolar, alveolitis seca y la infección de la herida, con una incidencia que oscila entre el 0,5% y el 5%. Afortunadamente, el deterioro sensorial postquirúrgico del nervio alveolar inferior suele ser autolimitado en unos pocos meses. Los factores etiológicos asociados con la lesión nerviosa incluyen la experiencia quirúrgica del cirujano, la edad del paciente, la morfología y la posición, orientación del diente, métodos de anestesia, manipulación traumática del tejido, edema postquirúrgico o infección de la herida, y lo más importante, la proximidad anatómica del nervio alveolar inferior al diente. La radiografía panorámica es la modalidad de obtención de imágenes que utiliza la mayoría de los dentistas y cirujanos orales para observar la ubicación del tercer molar mandibular impactado y evaluar el riesgo de daño del nervio alveolar inferior en la cirugía de extracción del tercer molar mandibular. Se han propuesto 7 signos radiográficos para predecir la proximidad entre el tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior, que fue el oscurecimiento de la raíz, interrupción de la línea radiopaca, el desvío del canal del nervio alveolar inferior, raíces del tercer molar mandibular oscuras y bífidas, deflexión de la raíz del tercer molar mandibular, estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior, estrechamiento de la raíz del tercer molar mandibular. Si bien todos los signos se encontraron en las radiografías del estudio, solo 3 de ellos se relacionaron de manera estadísticamente significativa con el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior, que incluye interrupción de la línea radiopaca, desvío del canal del nervio alveolar inferior, estrechamiento del canal alveolar inferior. Los resultados del estudio parecen ser
consistentes con otros estudios sobre la asociación entre los hallazgos radiográficos y la lesión del nervio alveolar inferior. Los hallazgos están de acuerdo con el trabajo de Sadagat-Farr y otros colaboradores, que informó que el oscurecimiento de la raíz del diente, el estrechamiento de la raíz del diente, interrupción de las líneas radioopacas y desviación del canal se asociaron estadísticamente con la exposición al nervio alveolar inferior después de la extracción del tercer molar mandibular. Sin embargo, el oscurecimiento de la raíz del diente no fue estadísticamente significativo para predecir el deterioro sensorial postoperatorio del nervio alveolar inferior en el estudio. Además, Nakagawa y otros colaboradores utilizaron la tomografía computarizada tridimensional para confirmar el valor de la radiografía panorámica en la predicción del contacto físico entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior. De Bels y otros colaboradores estudió en el 2003, que también estuvo de acuerdo con los resultados de Sadagat-Farr y otros colaboradores en el estudio del 2005. Estableció una relación significativa entre las tres variables predictivas, que fue la deflexión de la raíz, oscurecimiento de la raíz e interrupción de la línea blanca, y la exposición al nervio alveolar inferior, mientras que Bell y otros colaboradores encontraron una relación íntima entre el tercer molar mandibular y el nervio alveolar inferior cuando se observó deflexión de la raíz y oscurecimiento de las raíces. No encontraron que la deflexión de la raíz y el oscurecimiento de las raíces fueran un predictor confiable de deterioro sensorial del nervio alveolar inferior. En la imagen A, que se encuentra al lado izquierdo inferior de su pantalla, tenemos un oscurecimiento de la raíz que representa la radiolucidez del área de la raíz del tercer molar, donde se superpone la raíz del tercer molar mandibular y el conducto mandibular. En la figura del lado inferior de su pantalla de la mano derecha, observamos una interrupción de la línea radiopaca que representa la ausencia de continuidad de la corteza del canal mandibular. En la figura C podemos observar una desviación del canal alveolar inferior que representa un cambio de dirección obvia del canal mandibular en el paso de la raíz del tercer mandibular. En la figura D podemos observar un ápice oscuro y bífido de la raíz del tercer molar mandibular, donde se superpone el canal mandibular. En la figura E, una deflexión de la raíz que representa la morfología de la raíz de dilaceración del tercer molar mandibular, donde el canal mandibular está en contacto o superpuesto a él. En la figura F tenemos un estrechamiento de la dimensión del canal mandibular que representa el canal y la raíz del tercer molar mandibular, que están estrechamente en contacto o superpuestos. En la figura G, un estrechamiento de la raíz que representa el estrechamiento de la raíz del tercer molar mandibular, donde el canal mandibular y la raíz del tercer molar mandibular están en contacto o superpuestos. Y por último, en la figura H tenemos un cambio quístico del tercer molar mandibular impactado con la estructura dentaria localizada aproximadamente cerca del canal del nervio alveolar inferior. En conclusión, hay tres signos radiográficos: interrupción de la línea radiopaca, desviación del canal del nervio alveolar inferior y estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior, que son estadísticamente significativos para el deterioro sensorial postoperatorio en el estudio. El propósito es predecir el riesgo de deterioro sensorial postquirúrgico tras la extracción de terceros molares mandibulares impactados. Con base en los resultados del estudio se debe recomendar una modalidad de imagen más precisa, como la tomografía computarizada de haz de cónico, a aquellos pacientes cuyas radiografías panorámicas muestran uno o más signos radiográficos. A
Afortunadamente existen herramientas de imágenes más poderosas como la tomografía computarizada de láser cónico disponibles en la actualidad para ayudar a identificar la relación íntima real entre el canal del nervio alveolar inferior y las raíces de los terceros molares mandibulares. Si los resultados radiográficos panorámicos preliminares muestran una relación cercana entre estos dos sitios anatómicos. Por lo tanto, la radiografía panorámica todavía sirve como una de las herramientas más convenientes en la extracción de terceros molares mandibulares impactados, como la tecnología de tomografía computarizada de haz de cónico más sofisticada y costosa, que no está disponible o no se usa de manera rutinaria.